El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 8 de abril del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles hoy nos acompaña Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Comentamos algunas de las informaciones más destacadas en las últimas horas. Una jornada, la de ayer, absolutamente noticiosa para nuestro país y el mundo. Corriere della Sera ofrecía los detalles acerca de estos 5 arrestos por lavado de dinero vinculados a la exmodelo y vendedora Camila Fabbri, quien compró una casa de 5 millones de euros en Via Condotti, esto es en Italia. Y les comento detalles de la información. Denme un segundo, vamos a... perfecto. Ya vamos a conversar con nuestro primer invitado vía Zoom. Comento algunos titulares. Fabbri está casada con Alex Saab, empresario colombiano detenido en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos, donde está siendo juzgado. Las tías de la mujer van a arresto domiciliario acusadas de actuar como testaferro para lavar el capital de este ciudadano, quien hasta hace unos días era defendido por el régimen de Nicolás Maduro, saben ustedes, advirtiendo que gracias a él habían logrado superar las sanciones. Bueno, es investigado en Italia, en Colombia, en México, fue investigado en Ecuador y está detenido en los Estados Unidos, sometido a proceso judicial. Tarek William Saab, entre tanto, en Venezuela, fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal, decía que en nuestro país no hace falta la investigación de la Corte Penal Internacional y lo vamos a demostrar, decía. Esto vamos a hablar, por cierto, ampliamente durante la mañana de hoy en el marco de la situación de derechos humanos en Venezuela. Y anunció que va a investigar 23 casos que involucran a un grupo cercano a Juan Guaidó. Recordar lo que determinó la Fiscalía de la Corte Penal, la fiscal Bensouda. Ella dijo en su momento en el examen preliminar sobre nuestro país, luego de una evaluación detallada y un análisis de la información disponible, la Fiscalía concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017. Este periodo, por cierto, se ha ampliado. Simplemente comentar 2 titulares sobre Rusia. Decenas de muertos en un ataque de Rusia a una estación, un tren repleta de civiles que huían del este de Ucrania. Y ayer, finalmente, Rusia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nos acompaña Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional. Él tuvo una participación esta semana, lo comentábamos con ustedes, en la cumbre sobre derechos humanos y democracia celebrada en Ginebra. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros, además su impresión acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela y el mundo. Escuchábamos uno de los argumentos de esta cumbre, tiene que ver con un momento muy delicado que atraviesa la humanidad, que confronta a sistemas autoritarios con las democracias. Usted, durante su participación, destacaba, entre otras cosas, el camino largo de la reducción, el ataque permanente a la libertad de expresión, que en el caso del Nacional terminó, bueno, con la toma de las instalaciones del periódico en Los Cortijos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos, perdón. Bueno, este tema de los derechos humanos es un tema muy complicado porque el 66% de los países que están en las Naciones Unidas son dictaduras. Entonces, es ir contra la corriente. La corriente es que son autoritarios. Más de 2/3 de los países que están en las Naciones Unidas. Sin embargo, bueno, se dan cosas, por ejemplo, la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos es algo muy importante porque
Rusia tiene derecho a veto, y la mayoría de los países, está Venezuela, está Nicaragua, está Pakistán, está en una cantidad de países que es increíble que estén en un consejo de derechos humanos. Pero la verdad es que este organismo que me invitó y que llevó, digamos, víctimas de derechos humanos del mundo entero, porque no es una cosa latinoamericana, hace un trabajo extraordinario, UN Watch, porque ellos llevan personas que han sido atropelladas, sus derechos humanos han sido violadas, y hacen unas presentaciones muy, muy, muy importantes, muy dentro de lo que es la historia de cada persona, y eso configura pues un mundo. Bueno, ahí estaban 20 nacionalidades distintas mostrando sus historias en relación a las violaciones de derechos humanos. Creo que eran más de 20, creo que eran como 30. Y la realidad de este tema de derechos humanos es una realidad, pero espectacularmente lamentable, porque además la tendencia es que haya cada día más países autoritarios, no que cada día haya más países democráticos, sino más países autoritarios. Y en América Latina en particular, la amenaza de autoritarismo, de populismo autoritario es gigantesca, porque además entran por los votos, y en América Latina han votado por López Obrador, por Castillo, por Boric, en Honduras también. Entonces, y hay el peligro de que en Brasil y en Colombia regresen al autoritarismo. Entonces, es una situación verdaderamente preocupante, pero hay mucha gente que trabaja en esto, hay muchísimas ONG, estoy hablando de centenares de ONG que trabajan en la denuncia sobre las libertades, sobre los derechos humanos. Y bueno, y yo estuve presente y claro, yo llevé mi caso, porque son casos individuales. Llevé el caso del robo del edificio del Nacional, de cómo una demanda de difamación que no tiene ningún sentido, ni pie ni cabeza, se convierte en un mecanismo para robarnos el edificio y para que nosotros no podamos trabajar, que es un poco los mecanismos que utilizan toda esta gente para violar los derechos humanos. Son mecanismos que aparentemente están apoyados en las leyes, pero en la práctica van por unos caminos distintos. Mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir nuestro invitado acerca de su participación. Ciertamente él, entiendo, fue invitado por la organización UN Watch en coordinación con 25 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Iniciativa por Venezuela. Y decía Miguel Enrique Otero, vimos, digamos, su intervención, que han hecho lo posible por destruir el periodismo en nuestro país, pero no los dejaremos, decía usted, y detalló durante su participación la cadena de ataques contra el periódico los últimos años que terminaron con la toma ilegal y arbitraria del edificio. Yo quisiera referirme a este tema porque, digamos, es solo el último eslabón de una larga cadena de ataques contra la libertad de expresión en nuestro país. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, es que estos regímenes van contra la libertad de expresión directamente. En el Plan de la Patria de hace 20 años está el término hegemonía comunicacional, que no es sino el modelo cubano en el largo plazo. Y el régimen fue primero cuando cerró Radio Caracas Televisión, después creó una ley creó una ley para limitar lo que aparece en la radio y la televisión. Son mecanismos de coacción terribles y punitivos, discrecionales. Después, contra los medios impresos, pues limitaron el papel periódico, y eso hizo que los periódicos independientes pasaran a hacer plataformas web. Y ahora, pues, bloquean las plataformas web. Entonces, ellos van cerrando la posibilidad de que la gente tenga acceso a las noticias y a las opiniones. De hecho, en Venezuela, el 60% de la población, su mecanismo de obtención de noticias es el canal del Estado. Tan sencillo como eso. Ya casi no hay periódicos, casi no hay revistas, los que hay son oficialistas. Entonces, es un país apagado para la libertad de expresión, apagado para
el flujo de noticias y para la opinión independiente. Eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que viven los venezolanos. Durante su intervención, usted recordaba que en un momento determinado el régimen chavista ofreció comprar el Nacional. Lo mismo ocurrió con Radio Caracas Televisión. ¿Qué puede compartir con nosotros? Una de las cuando tenían dinero, porque cuando los precios del petróleo subieron al cielo, pues una de las estrategias que ellos utilizaron fue comprar los medios. Compraron el Universal, compraron Últimas Noticias, entonces fueron comprando medios con dineros públicos, unas operaciones que no son transparentes. Ellos fueron a comprar el Nacional y yo les dije que yo no les vendía a ellos, y mucho menos en esas condiciones. Además, tantos años de lucha por la democracia y por todos los valores que nosotros compartimos, no le vamos a vender el periódico al régimen, no lo vendimos. Pero ellos utilizaron ese mecanismo. Ese fue un mecanismo que utilizaron muchas veces para hacerse dueños de medios de comunicación. En el caso de Radio Caracas Televisión, también se negaron y corrieron una suerte parecida al Nacional. Se cierra el canal por primera vez en 2007 y yo le pedía un comentario porque fue el inicio de lo que denominaron ellos la hegemonía comunicacional, que ha terminado con buena parte de medios de comunicación abiertos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Escuchamos. Lo de Radio Caracas Televisión es muy emblemático porque fue, digamos, el punto de corte. El cierre de Radio Caracas Televisión utilizando los mecanismos legislativos que ellos crearon, donde no les renovaron la concesión, entonces se vencía el día tal y entonces hasta ese día tenían la concesión, o sea, hasta ese día tenían frecuencia. Y al día siguiente le robaron las instalaciones y crearon un instrumento de propaganda que es una televisión del Estado. Es más, en apoyo a Radio Caracas Televisión salieron decenas de miles de personas a protestar por lo que estaba sucediendo y el régimen no hizo absolutamente nada. Ese fue un momento emblemático. Yo hice mención a ese momento en mi intervención porque considero que antes y después de lo de Radio Caracas hay un cambio importante en lo que fue la política de ellos. Ahí fue donde ellos hicieron un corte fundamental. Yo le reconozco, invitado, tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la posibilidad de que usted eleve denuncia ante la Corte Penal Internacional, que alimente este expediente que está abierto sobre nuestro país, pero si me permite, al regreso de la publicidad. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, conversando con el presidente editor del Diario del Nacional, Miguel Enrique Otero, quien esta semana participó
en nombre de nuestro país en esta cumbre para la democracia y los derechos humanos, exponiendo su caso emblemático. Además, y yo les hago una inquietud. Decía nuestro invitado en una entrevista que está evaluando elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional para que, este caso alimente el expediente sobre Venezuela. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Uno de los temas que se maneja en la Corte Penal Internacional sobre Venezuela es el tema de la no separación de poderes. Es la utilización de los tribunales de manera discrecional por órdenes del Ejecutivo. Y en el caso nuestro, particularmente, todas las irregularidades que se cometieron en el juicio, porque todo lo hicieron a través de un juicio, pues es lo que demuestra la no separación de poderes, porque en este caso, pues Diosdado Cabello daba órdenes al Tribunal Supremo de Justicia y a los jueces para que tomaran las decisiones que él quería. Y ese es un aspecto importante que está en el proceso sobre Venezuela. De hecho, el régimen está tratando de incorporar unos magistrados que quieren decir que son independientes, en fin, pero claro, absolutamente minoritarios, y los incorpora discrecionalmente, no por concurso ni nada por el estilo. Entonces, el tema nuestro es importante en la causa que se lleva contra Venezuela por la no separación de poderes. Y el tema del bloqueo de las páginas, que no solamente es con nosotros, sino es con todas las páginas independientes, incluyendo páginas extranjeras como Infobae o NTN24, también es una demostración de la arbitrariedad del Estado, que ni siquiera toma decisiones por órdenes judiciales de bloquear las páginas que utilizan las empresas telefónicas para eso. Entonces son temas que ameritan incorporarse al expediente que tiene Venezuela en la Corte Penal Internacional. Usted dijo, y me corregirá si me equivoco, que Maduro amenazó con arrestarlo si regresaba a nuestro país. ¿Es así? Bueno, no Maduro. El problema de Venezuela es que todo el mundo tiene un expediente y ellos, para criminalizar a la disidencia, pues utilizan los jueces con medidas cautelares. Entonces la amenaza, aunque yo tengo medidas cautelares, la amenaza en aquel momento fue de intensificar las medidas cautelares. Las medidas cautelares es una total arbitrariedad, es decir, un juez toma una medida cautelar para poner preso a alguien para que no se escape. Bueno, hay gente que tiene 10 años con unas medidas cautelares, eso no existe en ninguna parte del mundo. Es una justificación para decir que utilizan a los jueces. Y en aquel momento había la amenaza de que me pusieran unas medidas cautelares de prisión. Entonces, pero no fue una cosa que amenazó Maduro directamente. Sino que, no. Ahora, ¿cómo ve usted la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela? Bueno, me parece bien. O sea, es un tribunal que va a ver los casos y va a evaluar. Venezuela está tratando, el régimen está tratando de modificar algunas cosas y para que no los condenen, para que el expediente no progrese, y está muy bien que la Corte Penal vaya a Venezuela y verifique que ellos realmente no están haciendo eso. Y si lo están haciendo, pero la oficina lo que va es a corroborar las denuncias que han introducido todas las personas que han ido a la Corte Penal Internacional con testimonios de torturados, testimonios de presos, con juicios que son irregulares, con la no separación de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Me llamó la atención porque su intervención en la cumbre decía que la democracia prevalecerá. ¿Por qué? Y en el caso de Venezuela, en las actuales circunstancias, ¿cómo puede ocurrir esto? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que de todas maneras es una corporación criminal que está instalada en una plataforma inestable, porque hay mucha resistencia de partidos políticos, de protestas populares, del área militar, de los vecinos. Entonces, entiendo que no es una cosa predecible, pero yo creo que en algún momento esto va a producirse un cambio cuando todos estos factores se consoliden en un movimiento de cambio importante. Y no será un movimiento electoral ni nada por el estilo, tendrá que ser un movimiento popular fuerte.
Finalmente, usted también aseguraba que lo que pasó en Venezuela puede ocurrir en otros países de América Latina. Y quisiera su comentario. En Colombia se van a celebrar elecciones ahora la primera ronda de elecciones presidenciales ahora en el mes de mayo. ¿Qué puede decirnos? Bueno, son todos estos populismos autoritarios, son las mismas tesis. Es la misma tesis de Boric, de Castillo, de López Obrador, de Colombia, de El Salvador. O sea, son todas las mismas tesis. Esta cosa que maneja el Foro de Sao Paulo y que promueve estos populismos autoritarios que no tienen nada que ver con lo que es la izquierda tradicional, porque son movimientos que terminan siendo, en el poder terminan generando una corrupción espantosa y enriqueciendo a unas capas vinculadas al régimen. O sea, no tiene nada que ver con socialismo ni nada por el estilo. Bueno, es un gran peligro. Claro, todavía la gente no se explica cómo, teniendo la muestra de lo que sucede en Venezuela, mucha gente vuelve a votar por algo que les va a llevar a lo mismo. Es algo verdaderamente incomprensible, pero el peligro en América Latina es muy grande de que todos estas elecciones conduzcan a líderes al poder muy parecidos a lo que sucede en Venezuela. Miguel Enrique Otero, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Presidente editor del Nacional, quien tuvo participación, insistimos, esta semana en la cumbre por la democracia, por los derechos humanos y la democracia, en nombre de nuestro país, exponiendo su caso. Gracias. Nosotros vamos hasta luego, vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. El sábado 23 de abril, el romance invade a Caracas. Llega por segunda vez el espectáculo músico-poético de la temporada, Corazón Descalzo, un concierto de Claudia Macero junto a los poetas Jennifer Ávila y Alejandro Jiménez Castillo. Corazón Descalzo, en una única presentación, sábado 23 de abril en el Centro Cultural BOD. Un tributo al amor que no puedes perderte. Adquiere tus boletos en las taquillas del teatro y en ticketmundo.com. Para más información, llama al 0412-201-3192. Corazón Descalzo, en el Centro Cultural BOD. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, y se suma a nuestra mesa de debate el doctor Juan Carlos Gutiérrez, quien es presidente de la Asociación Mundial de Juristas. Gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Qué tal, María Alejandra? Qué gusto en saludarte, ¿no? Desde aquí, desde el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas. Gracias. Pues mucho interés gracias por atendernos, de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos debatimos en la mañana de hoy. Y yo iniciaría a partir de una reflexión que compartió con nosotros el presidente editor del Nacional, Miguel Enrique Otero. Él reiteraba lo que ha dicho con anterioridad, y es que está evaluando elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional para alimentar el expediente que hay abierto sobre Venezuela por presuntos delitos de lesa humanidad, uno de ellos persecución por razones políticas. Y yo le pediría un comentario inicial acerca de este tema y sobre todo digamos, las maniobras que ha puesto en marcha el régimen venezolano para evitar que avance esta investigación. Bienvenido, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Sí, bueno, en efecto, María Alejandra, el crimen de persecución, en los términos como lo contempla el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, se materializa cuando se produce también un vínculo con otro crimen de lesa humanidad. Es decir, no es un delito que se comete con un solo acto, sino que está cometido, se perpetra, se consuma mediante la ejecución con otra figura jurídica penal. Entonces, hemos visto que se han producido como crímenes de lesa humanidad, es decir, como resultado de ataques sistemáticos y generalizados en contra de la población civil, se han producido privaciones arbitrarias de la libertad, que son detenciones por razones políticas, entre otros delitos, pero todo esto en el contexto de una persecución, es decir, que el delito de persecución en los términos como establece el estatuto se materializa. Pero en el caso del Nacional hay que verlo no solo en la forma como se ha producido todo el cierre del periódico y ahora la incautación de su edificio, sino también cómo los periodistas venezolanos y del Nacional han sido víctimas de un ataque sistemático y generalizado. Detenciones arbitrarias, amenazas, acosos, persecuciones. En consecuencia, ese delito sí estoy de acuerdo que perfectamente puede configurarse y puede perfectamente Miguel Enrique Otero y otros periodistas incluirse en el grupo de víctimas que van a participar en este proceso ante la Corte Penal Internacional como consecuencia de las investigaciones que ahí se están adelantando. Pero sí creo que es perfectamente viable. Ayer decía el fiscal designado al margen de la Constitución por la constituyente comunal, Tarek William Saab, que en Venezuela no hace falta una investigación de la Corte Penal Internacional y ellos lo van a demostrar. ¿Qué responder ante una declaración de esta naturaleza? Lo escuchamos. Miren, uno de los aspectos fundamentales del sistema de justicia internacional, de la Corte Penal Internacional, es la complementariedad. Y esa competencia que tiene la Corte Penal Internacional no está dirigida para suplantar ni para sustituir a las jurisdicciones nacionales y tampoco está colocada en una jerarquía superior a las jurisdicciones nacionales. Pero en el marco de ese principio de complementariedad, la Corte Penal Internacional actúa cuando los estados no quieren o no pueden actuar, darle respuesta a las víctimas y evitar la impunidad. Entonces, el sistema de justicia venezolano ha sido auditado, revisado por organizaciones nacionales e internacionales y siempre han llegado a la misma conclusión. No se cumplen las garantías mínimas para considerar que sea un sistema que provea independencia, autonomía e imparcialidad, que genere juicio justo. Es decir, no existen procedimientos auténticos en Venezuela para garantizar que se evite impunidad y que la Corte Penal Internacional deje de tener competencia conforme al principio de complementariedad. Y estas reformas que pareciera que se están impulsando tampoco ofrecen la garantía correspondiente para ello. Ahora, nos llamó la atención, en parte de su intervención, Tarek William Saab decía, bueno, en Venezuela las violaciones de derechos humanos se sancionan, se persiguen, se juzgan sin necesidad de que exista una especie de coloniaje jurídico que tutele lo que ya aquí en Buena Lid, con todos los sacrificios, está haciendo el Ministerio Público del Sistema de Justicia. Yo le pediría un comentario al respecto porque es muy parecido al argumento que utilizaba ayer, guardando las distancias, el régimen venezolano durante la discusión sobre la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aquello de supuesto uso político de los derechos humanos contra, bueno, regímenes como el ruso o
en el caso concreto de Venezuela. ¿Qué opina usted sobre este tipo de argumentos? Lo escuchamos. En primer lugar, si él está reconociendo que se están produciendo violaciones de derechos humanos sobre la mesa, también hay que dejar constancia con mucha vehemencia que es el propio sistema político actual en Venezuela que se ha retirado de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se retiran de la jurisdicción de la Corte Interamericana y el sistema interamericano no puede actuar desde el momento que ellos han denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos. Y eso es un elemento claro que demuestra a nivel nacional e internacional que no existe voluntad de responder a estas instancias internacionales que hagan responsable al Estado venezolano por las violaciones de derechos humanos que él está admitiendo que se han producido. Pero por otro lado, tengo que decirte, María Alejandra, que estos no son casos de meras violaciones de derechos humanos. Estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad. Cuando esas violaciones de derechos humanos se transforman en auténticos hechos criminales y que esos auténticos hechos criminales se configuran en delitos internacionales, en delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional. Y que el sistema de justicia venezolano, no solo en cuanto a su estructura, no solo en cuanto a sus integrantes, sino la forma como está hilvanado el sistema y muchísimas leyes nacionales, no producen la garantía de procedimientos auténticos. Nosotros insistimos que la Corte Penal Internacional debe continuar en sus investigaciones. ¿Qué opina usted sobre la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal en Venezuela? Ha generado, francamente, preocupación, lo hemos comentado con varios de nuestros invitados en este espacio, entre defensores de derechos humanos, familiares de víctimas, sobre todo por la forma en la cual se da a conocer. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mire, María Alejandra, le hablo con mucha sinceridad. Yo no veo mal eso. Todo lo contrario, lo veo positivo. Si lo comparamos con precedentes de otras oficinas que la Corte Penal Internacional ha abierto. La CPI tiene 7 oficinas a nivel internacional. Esta sería la 8ª oficina. La primera de ellas la tienen las Naciones Unidas en Nueva York, pero tiene otras oficinas también en África. En el Congo, en la República Centroafricana, en Mali, tienen oficinas, pero en Arucha, también en Georgia, que es el ejemplo que te iba a colocar. En Georgia tienen una oficina en Tbilisi y esa oficina ha practicado sus investigaciones en conjunto pues, con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y hace escasamente menos de un mes, la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha pedido la orden de arresto en contra de 3 personas investigadas por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. 2 de ellos militares rusos y uno de ellos por el tema de Osetia del Sur. Uno de ellos era el ombudsman, era el defensor del pueblo del país, y han considerado que se han cometido crímenes de guerra y lesa humanidad en el tratamiento que han tenido los detenidos, las personas detenidas, en condiciones incluso similares a los que hemos denunciado con presos políticos en Venezuela en las cárceles. Sí, en las cárceles me parece que la conexión a internet de nuestro invitado tiene un problema porque la imagen y el sonido se quedaron estáticos. Bueno, si me permite mi equipo, bueno, vamos a hacer una pausa para ir a publicidad, a ver si podemos coordinar con él, porque ciertamente... ya va. Ahora sí tenemos... Sí, se recuperó. Ok. Se recuperó. Adelante. Bueno, María Alejandra, en 2 palabras. La experiencia de las oficinas de la Corte Penal Internacional en los países africanos ha sido positiva. Ahí vemos el trabajo que se ha hecho con Mali, hay personas condenadas, hay personas en juicio, y esa oficina ha sido fundamental para el acopio de pruebas y el trabajo que se ha venido haciendo. Y el reciente caso es la oficina que está en Tbilisi, en Georgia, y en el cual recientemente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha pedido una orden de arresto en contra de 3 personas, 2 de ellos generales rusos y uno de ellos quien era el defensor del pueblo, era el ombudsman del país, y está vinculado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de personas detenidas luego de la invasión a Osetia del Sur. Entonces eso, sinceramente no lo veo mal. Es parte del procedimiento, pienso que es positivo y hay que seguir avanzando en el proceso de investigación. Negativo, María Alejandra, es que no exista.
como aquellos países que se han retirado de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional luego del inicio de la investigación, como ocurrió en el caso de Filipinas, que si bien ello no le elimina la competencia de la Corte Penal Internacional, pero sí limita el acceso de los investigadores y la posibilidad de investigar los casos de lo que hubo, pues recuerdas de la situación de Filipinas con Rodrigo Duterte, que se retira de la CPI, el caso sigue avanzando, pero no hay manera de actuar, de utilizar la cooperación internacional por parte de las autoridades de Filipinas y seguir avanzando con esas investigaciones. Particularmente con las experiencias que te he narrado, yo creo que eso es un avance dentro del trámite procedimental de este asunto. Sobre las cadenas de mando, no hay investigación ahora mismo en Venezuela en ninguno de los casos de presuntos delitos de lesa humanidad. El próximo informe de la Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas versará sobre este tema. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Que ese aspecto de la falta de investigación, determinación, individualización y procesamiento de los integrantes de las cadenas de mando en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la situación Venezuela 1 es uno de los aspectos que mayor impacto tiene en conferirle competencia a la Corte Penal Internacional para seguir avanzando con su investigación. Lo que hemos observado es el procesamiento de perpetradores de baja jerarquía y en condiciones estadísticamente mínimas, sin que las cadenas de mando, que tienen una responsabilidad directa en este tipo de procesos de crímenes internacionales, sean objeto de procesamiento. Y eso es parte de los aspectos que fundamentalmente hacen viable, admisible y necesaria la investigación de la Corte Penal Internacional. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania ayer. Fue suspendida Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo he escuchado expresando opinión a propósito de la investigación por presuntos delitos de guerra cometidos en Ucrania. La mañana de hoy amanecíamos con la información de decenas de muertos en un ataque de Rusia a una estación de tren repleta de civiles que huían del este de Ucrania. Si me permite, doctor, al regreso de la pausa le pediría un comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos en Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos en el mundo y en nuestro país. Venezuela formó parte del grupo de casos que fueron expuestos en el marco de la cumbre, esta semana en el marco de la cumbre por los derechos humanos y la democracia celebrada en Ginebra, y la discusión abierta es la lucha que ahora mismo están librando los regímenes autoritarios contra las democracias en el mundo, regímenes que cometen, este tipo de atrocidades y posiblemente crímenes de lesa humanidad. Nos acompaña el doctor Juan Carlos
Gutiérrez, quien es presidente de la Asociación Mundial de Juristas, y le comentaba antes de hacer la pausa que lo escuchábamos en una entrevista anterior, exponiendo las razones por las cuales habría inicialmente elementos para investigar presuntos delitos de guerra en el caso de la guerra de Ucrania, la guerra iniciada por Rusia. Y amanecemos con la noticia de decenas de muertos en un ataque a una estación de tren repleta de civiles que huían del este de Ucrania, concretamente la central ferroviaria de Kramatorsk. Yo le pediría un comentario, doctor. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Y pues, en primer lugar, nosotros desde el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, el mismo día que se inició esta operación especial, los términos como lo ha dicho la Federación Rusa, nosotros consideramos que se estaban cometiendo crímenes, e incluso el crimen de agresión, de la manera como se produjo esa invasión de fuerzas militares de ese país. Y en efecto consideramos que se están cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad de manera más específica, tomando en cuenta de que la Corte Penal Internacional tiene competencia, tiene jurisdicción plena para conocer de estos procesos, por cuanto la misma Ucrania desde el año 2014 y ratificado en el año 2015 le ha pedido a la Corte Penal Internacional que investigue los crímenes de su competencia cometidos en su territorio y que se cometan a futuro. Entonces, ese tema que a pesar de que la Federación, ni la Federación Rusia, ni Ucrania son estados partes de la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la CPI tiene plena competencia y facultad para avanzar con sus investigaciones. Y luego ratificado por el grupo de casi 40 países que han pedido a la CPI que investigue. Ahora bien, estos crímenes indiscutiblemente tenemos imágenes que nos recuerdan de una manera categórica, María Alejandra, lo que ocurrió en los Balcanes y lo que fue juzgado por el Tribunal de Crímenes de Guerra en la antigua Yugoslavia. Recordarás las imágenes de la masacre de Srebrenica. Esa masacre que trajo como consecuencia procesamientos y condenas, y una condena famosa a este general Mladic, que ha sido condenado a cadena perpetua por la perpetración de esta masacre, incluso que se tipificó como un genocidio de 8.000 asesinatos de personas. Y recuerda las imágenes similares a las que vimos en Bucha y las que se han visto en Borodianka, personas asesinadas y maniatadas de brazos, en ejecuciones que indiscutiblemente configuran crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el contexto de un conflicto armado de carácter internacional. Por supuesto, ahí están en Ucrania las oficinas de la Corte Penal Internacional, sus investigadores haciendo todo el análisis de campo en los sitios de sucesos, recabando las evidencias, y estoy absolutamente convencido de que se van a producir evidencias que van a demostrar no solo la perpetración de crímenes, sino también establecer los perpetradores y responsabilidades hacia las cadenas de mando. No es la primera vez que la Corte Penal Internacional actúa en contra de jefes de Estado por su perpetración en crímenes de esta naturaleza, y así lo hemos visto. Incluso, regresando al pronunciamiento de la decisión de ayer de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues nos hace invocar el caso de Libia, con Gaddafi, que también fue expulsada del grupo de países que forman parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es decir, esos son precedentes que se existen, que se tienen que invocar, y eso fue un primer paso que se hizo contra Gaddafi. Pero recuerda, María Alejandra, que la propia Corte Penal Internacional dictó una orden de arresto contra Muammar Gaddafi, una orden de arresto que luego no se ejecutó porque fue asesinado. Pero esa orden de arresto se dictó en contra de Muammar Gaddafi siendo presidente en funciones, a pesar de sus inmunidades y sus características. Lo mismo ocurrió con Charles Taylor por su participación en el caso de los niños soldados en Sierra Leone, por una corte especial, no fue la Corte Penal Internacional, y está cumpliendo una condena de 50 años en Inglaterra. Es decir, los precedentes existen, y el caso de al-Bashir tiene una orden de aprehensión de hace más de una década, y esa orden de aprehensión recientemente se está impulsando los trámites para que sea entregado ante la Corte Penal Internacional y que sea definitivo. Creo que tenemos el mismo problema con la conexión a internet de nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Gutiérrez. Ojalá podamos restablecer el contacto estos últimos minutos para escuchar lo que
decir, porque está abierta la discusión en torno a estas investigaciones contra el régimen de Vladimir Putin y el propio presidente de Rusia. Vamos a ver si nuestro invitado, ojalá, pudiera resolver el tema. Ahí está. Adelante, doctor, lo tenemos nuevamente. Termine la idea. He cambiado de conexión de Wi-Fi. No, en definitiva, lo que quiero decir es que existen los precedentes internacionales para que el caso de la situación en Ucrania, de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que estamos observando que se han cometido, sean juzgados. Aquí no puede haber impunidad. Y existen diversos mecanismos que están iniciados para ello. La propia Fiscalía de Ucrania está adelantando sus procesos, la Fiscalía Española está recibiendo testimonios y lo está enviando. Nosotros de la Asociación Mundial de Juristas estamos haciendo lo propio y múltiples organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales están trabajando en el acopio de evidencias para colaborar con ese proceso ante la Corte Penal Internacional. Nosotros estamos convencidos que se están cometiendo crímenes de competencia de la Corte y aquí tiene que haber una respuesta, aquí tiene que haber un responsable, que tiene que haber un proceso de rendición de cuentas y el trabajo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional hay que apoyarlo e impulsarlo para que esto tenga el desenlace que tiene que seguir. Pero no solo está involucrada la Corte Penal Internacional. Recuerda que también la Corte Internacional de Justicia, por una demanda que interpuso el Estado de Ucrania en contra de la Federación Rusa, ya también dictó una medida de naturaleza cautelar en la cual se le exige cesar de manera inmediata en todo ese proceso de invasión que está haciendo con Fuerzas Armadas. Y el resultado de la resolución del día de ayer por parte de las Naciones Unidas es evidente que hay un rechazo internacional frente a los crímenes que se están cometiendo. Y los precedentes que te insisto, muy brevemente, el caso de Libia, expulsado del Consejo de Derechos Humanos, y posteriormente se dicta a la Corte Penal Internacional una orden de arresto contra Muammar Gaddafi, y ya sabes cómo terminó. Y los restantes precedentes, el mismo al-Bashir, por la situación en Sudán. Al-Bashir sigue con una orden de aprehensión y con todas las amenazas del gobierno actual de entregarlo ante la Corte Penal Internacional. Aquí van a haber personas que van a estar toda su vida perseguidas como consecuencia de los graves crímenes que han cometido en contra del pueblo ucraniano. ¿Incluyendo, cree usted, el propio Vladimir Putin o no? Mire, claramente la Constitución de Rusia, cuando uno de la Federación de Rusia, cuando haces un análisis del propio texto constitucional, el presidente Putin es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Las declaraciones que él ha emitido demuestran que tiene el control efectivo y comando de tropas. Y eso, dentro de la línea de comando que usted hacía referencia, le coloca en una línea directa y en una responsabilidad directa por las acciones y por las omisiones que se tomen, por las órdenes impartidas y por las acciones y por las omisiones que haya incurrido, que hayan permitido la perpetración de esos crímenes. No tomar medidas para prevenir, ni castigar, ni evitar que se cometan esas atrocidades en la forma como hemos visto que se han cometido. Y por supuesto, esas imágenes y esas evidencias tienen que estar muy bien incautadas, como sé que se están produciendo a nivel de la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y que permitan establecer todos los requisitos de contexto necesarios para una investigación de esta naturaleza y el enjuiciamiento de las personas que son responsables. Particularmente, no tengo ninguna duda que hay crímenes de guerra que se están cometiendo, crímenes de lesa humanidad, y el presidente de la Federación Rusa tiene participación directa en ello. Finalmente, ayer fue suspendida Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eventualmente esto podría ocurrir con Venezuela, si avanza la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Qué opina usted? Mire, pues son dos situaciones completamente distintas, independientemente de que se estén cometiendo crímenes de la misma naturaleza. Uno de los efectos que ha tenido, afortunadamente, que ha tenido la situación en contra del pueblo ucraniano, a diferencia de lo que pasó con la guerra de los Balcanes, a diferencia de lo que pasó en Ruanda, que parte de esa masacre, especialmente la de Ruanda, se produjo como consecuencia de la inacción de la cooperación de la comunidad internacional. Ya veíamos al expresidente Clinton pidiendo disculpas luego de los años por no haber actuado con la prontitud que se tenía. Y fíjense cómo estos organismos internacionales
internacionales están dando respuestas frente a las atrocidades que se están cometiendo en contra del pueblo ucraniano. La situación de Venezuela 1, pues ha tenido sus avances a nivel de la Corte Penal Internacional e inexorablemente tiene que llegar a un procesamiento y a una condena que haga el cumplimiento de las penas que corresponden a los perpetradores de los crímenes cometidos allí también. Y las sanciones internacionales se han impuesto. La comunidad internacional también ha dado una respuesta en la situación de Venezuela. Por supuesto, hay que seguir avanzando. Aquí no puede haber impunidad para ninguno de los países o de los altos funcionarios de un Estado que participan en la perpetración de crímenes de esta naturaleza. Finalmente, agrego, antes de despedirlo, y a propósito de lo que comenta, le escuchaba al fiscal designado por la constituyente comunal citar el caso de Colombia. Algunos temen que quieran aplicar el mismo esquema al caso venezolano. ¿Usted cree que esto es posible? Mire, el caso de Colombia es un contexto completamente distinto y se lo puedo decir con mucha seriedad también porque defiendo víctimas de la situación de Colombia. Nosotros representamos a la Federación Colombiana de Víctimas, que agrupa casi 200.000 víctimas del conflicto colombiano, víctimas de la FARC y de otras organizaciones de esta naturaleza. La situación en Colombia ha sido distinta. Se trató de un examen preliminar que se inició por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el año 2004 y siguió avanzando durante este proceso. Pero en la situación de Colombia ha habido un sistema de justicia transicional, luego un acuerdo de paz y un sistema de justicia transicional que está dando resultados con algunas críticas, con algunos elementos que hay que seguir evaluando, pero existe un sistema de justicia que se ha creado con esa finalidad, que son los tribunales especiales, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la JEP Colombia. Entonces, este sistema de alguna manera lo que ha dicho la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y nosotros estamos participando en ello, es que se le está dando un voto de confianza que la JEP actúe, pero se trata de un sistema de justicia transicional, que está avanzando en el conocimiento de los casos, que está juzgando, que está procesando a los responsables del bando de las organizaciones terroristas, pero también está juzgando a los posibles responsables del bando o del grupo de las Fuerzas Armadas colombianas. Entonces se está dando simplemente un margen, un compás no de espera, de vigilancia sobre ese sistema de justicia transicional, y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional lo que ha dicho es: suspendo el examen preliminar y luego que la JEP cumpla con su labor se determinará si por razones de complementariedad esos procesos han sido genuinos, han sido auténticos, que permitan que la Corte Penal Internacional avance con esos procesos a su nivel, o en definitiva se cumple con las características de un proceso justo, se cumple con los deberes de ese sistema de impartir justicia y en consecuencia sea el Estado quien dé la respuesta. Pero no se puede equiparar por razones históricas, fácticas, reales, el sistema, la situación Colombia con la situación Venezuela 1. Son absolutamente disímiles, no hay elementos de comparación. Juan Carlos Gutiérrez, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos, presidente de la Asociación Mundial de Juristas, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy. Gracias. Nosotros se nos va todo el tiempo. Gracias. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Tares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.